Bienvenidos una vez Moon S a su canal de confianza donde diseccionamos, analizamos y, a veces, hasta inventamos los dramas Moon S jugosos del mundo del espectáculo. CU Superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que con las antenas bien puestas, porque hoy vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido a todos al borde del asiento, con el Corazu Superíndice 3N en la garganta y la taza de Cafú Copyright siempre a mano Kanyaman y Demet Özdemir. Su amigos, vamos a sumergirnos en las profundidades de su relación Superíndice 3N, pasada, presente y futura. Porque la pregunta que resuena en cada rinku Superíndice 3N del Internet es, ¿realmente Kanyaman teme perder a Demet Özdemir? ¿Qué copyright hay de cierto en esos rumores de distanciamiento? ¿Abru reconciliación Superíndice 3N a la vista? Prepu rense, que hoy vamos a desenterrar la verdad, o al menos nuestra versión Superíndice 3N Mood es informada y entretenida de ella. Antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de especulaciones, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Súper importante activar la campanita. Asu no se pierden ni un solo vídeo de chismes, teorías conspirativas y análisis a fondo de sus celebridades favoritas. Suscríbanse ya. No se arrepentir urene. Ahora con la formalidad debidamente cumplida, hablemos de lo que nos compete, Kanyaman y Demet Özdemir. Para aquellos que vivieron en una cueva durante el o 2018, recordemos que estos dos nombres se volvieron sin un superíndice 3 nimos de química explosiva, romance desenfrenado y su también copyright N de marketing astuto. Protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kwai, o Pu Haro Show ador como la conocemos en latinoamu copyright rica y spau a, y de repente, el mundo entero se enamoró superíndice 3 de ellos. ¿Q copyright N puede olvidar esas miradas intensas, esos roces casuales, esas sonrisas CU superíndice 3 cómplices que traspasaban la pantalla? La química entre Kan y Demet era palpable, electrificante, casi tangible. Y por supuesto los fans, con la esperanza siempre encendida, comenzaron a ar con que ese romance traspasara la ficción superíndice 3N y se convirtiera en realidad. Y bueno, rumores no faltaron. Fotos filtradas, comentarios ambiguos, entrevistas reveladoras. Todo alimentaba la llama de la esperanza. Algunos juraban haberlos visto juntos fuera del set, otros afirmaban tener fuentes cercanas que confirmaban el romance. La verdad es que nadie excepto ellos dos sabía con certeza que copyright pasaba realmente entre Kan y Demet. Pero la imaginación superíndice 3N del público, impulsada por esa química innegable, era suficiente para mantener viva la ilusión superíndice 3N. Pero como suele suceder en estos casos, el cuento de hadas, o al menos la percepción superíndice 3N que tenuamos de con diéresis copyright L, comenzó superíndice 3 a desmoronarse. Una vez finalizada la serie, Kanyaman tomó superíndice 3 un camino diferente, buscando nuevos proyectos y horizontes en Italia. Demet Özdemir por su parte continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright sitos en Turquía, protagonizando otras series y películas. La distancia física, sumada a la falta de interacciones públicas y a algunos comentarios digamos, poco afortunados de Kanyaman sobre sus eras de trabajo, comenzaron a levantar sospechas. ¿Se ha roto el encanto? ¿Acaso nunca hubo nada que una estrategia de marketing bien orquestada? La respuesta, como siempre, es un misterio. Pero lo cierto es que con el tiempo Kan y Demet se distanciaron, al menos públicamente. Cada uno siguió superíndice 3 su propio camino, y los rumores de un posible romance se fueron apagando lentamente, dejando tras de su un sabor agridulce en los fans que tanto aguan show hado con verlos juntos. Ahora bien, llegamos al quid de la cuestión superíndice 3N, ¿teme Kanyaman perder a Demet Özdemir? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar varios factores. Primero, el factor nostalgia. Erkenci Kwai fue un fenu superíndice 3 meno global, y gran parte de su con diéresis copyright sito se debió superíndice 3 a la química entre Kan y Demet. Es innegable que para muchos fans, ellos dos son sinu superíndice 3 nimos de la serie, y cualquier otro proyecto en el que participen, individualmente siempre será comparado con ese momento múgico. En este sentido podríamos argumentar que Kanyaman podrá temer perder esa conexión superíndice 3N con Demet, no tanto a nivel personal, sino a nivel profesional. Después copyright ese de todo Erkenci Kwai catapultó superíndice 3 su carrera a la fama internacional,
y Demet fue una parte fundamental de SU con diéresis copyright cito. Perder esa asociación superíndice 3n podría significar perder una parte importante de su identidad como actor, al menos en la mente de sus fans. Segundo, el factor arrepentimiento. Como mencionó copyright antes, algunos comentarios de Kanyaman en el pasado no fueron precisamente los muy desafortunados. Algunos los interpretaron como una falta de respeto hacia sus más menos eras de trabajo, incluyendo, potencialmente, a Demet Özdemir. ¿Podrá Kanyaman arrepentirse de esos comentarios y temer que hayan dado más menos a su relación superíndice 3n con Demet de forma irreparable? Es posible. Después copyright ese de todo, todos cometemos errores, y a veces decimos cosas de las que luego nos arrepentimos. Si Kanyaman realmente valoraba su relación superíndice 3n con Demet, es probable que sienta remordimiento por cualquier cosa que haya dicho o hecho que haya podido herirla o alejarla. Tercero, el factor, lo que pudo ser y no fue. Es evidente que entre Kan y Demet hubo algo especial. Ya sea un romance fugaz, una amistad profunda o simplemente una química profesional innegable. Lo cierto es que su conexión superíndice 3n traspasó superíndice 3 la pantalla y llegó superíndice 3 al corazón superíndice 3n de millones de personas. ¿Podrá Kanyaman lamentar que esa relación superíndice 3n no haya evolucionado hacia algo muy dese? ¿Podrá sentir que dejó superíndice 3 escapar una oportunidad única? Nadie lo sabe con certeza, pero es una posibilidad. A veces las cosas no salen como uno espera, y aún más menos os después copyright ese nos preguntamos qué copyright habrá pasado si hubo copyright ramos tomado una decisión superíndice 3n diferente. Quizú ese Kanyaman se haga esa pregunta de vez en cuando, y quizú ese, en el fondo, tema haber perdido algo valioso. Finalmente el factor madurez. Tanto Kanyaman como Demet Özdemir han crecido y madurado como personas y como profesionales. Han aprendido de sus errores, han superado obstáculos y han seguido adelante con sus vidas. Es posible que con el tiempo hayan llegado a una comprensión superíndice 3n muy profunda de su relación superíndice 3n y de lo que significa superíndice 3 para cada uno. Quizú ese Kanyaman ya no tema perder a Demet Özdemir, sino que simplemente valore la relación superíndice 3n que tuvieron y desee lo mejor para ella en su vida. Quizú ese haya aprendido a aceptar el pasado y a concentrarse en el presente y en el futuro. En conclusión superíndice 3n, la pregunta de si Kanyaman teme perder a Demet Özdemir es compleja y no tiene una respuesta fácil. Hay muchos factores a considerar y al final, solo ellos dos saben con certeza lo que realmente sienten el uno por el otro. Pero veis hundonos en la información superíndice 3n disponible, en los rumores que circulan y en nuestro propio análisis, podemos concluir que es posible que Kanyaman sienta nostalgia por su relación superíndice 3n con Demet, que se arrepienta de algunos comentarios que hizo en el pasado y que lamente que las cosas no hayan salido como esperaba. Sin embargo, también copyright n es posible que haya madurado y aprendido a aceptar el pasado, valorando la relación superíndice 3n que tuvieron y deseando lo mejor para Demet en el futuro. En definitiva, la historia de Kanyaman y Demet Özdemir es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, con sus altibajos, sus errores y sus arrepentimientos. Pero también copyright n es una historia de crecimiento, de aprendizaje y de superación superíndice 3n. Y como todas las buenas historias, nos deja reflexionando sobre nuestras propias relaciones y sobre las decisiones que tomamos en la vida. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo y entretenido de la relación superíndice 3n entre Kanyaman y Demet Özdemir. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí es pura especulación superíndice 3n basada en rumores y en nuestra propia interpretación superíndice 3n de los hechos. La verdad real solo la conocen ellos dos. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Son los mejores. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n, ¿creen que Kanyaman teme perder a Demet Özdemir? ¿Creen que alguna vez volverán a trabajar juntos? Dejen sus comentarios abajo. Quiero saber lo que piensan. Y por último pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Un beso enorme. ******. Pero esperen,
que aún hay mucha tela que cortar. Porque la vida de los famosos es como una novela turca, siempre hay un giro inesperado a la vuelta de la esquina. Y en el caso de Can y Demet, la trama se complica aún mucho cuando analizamos sus respectivas trayectorias profesionales y personales después copyright de Erkenci Kwai. Por un lado, tenemos a Can Yaman, un hombre ambicioso que no se conformó superíndice 3 con el U con diéresis copyright cito en Turcúa y decidió superíndice 3 conquistar el mercado europeo. Su mudanza a Italia fue una apuesta arriesgada, pero que le ha dado frutos. Ha protagonizado series italianas, ha participado en campañas más menosas publicitarias de renombre y se ha convertido en un rostro conocido en el mundo de la moda. Sin embargo, esta internacionalización superíndice 3 en también copyright ha tenido sus detractores. Algunos críticos han sido más menos alado que Can ha perdido algo de su esencia turca en el camino, que su imagen se ha vuelto muy comercial y menos autocopyrightica. Y aquí es donde la figura de Demet cobra aún mucha relevancia. Porque Demet, a diferencia de Can, decidió superíndice 3 quedarse en Turcúa y seguir apostando por el talento local. Ha protagonizado series de grano con diéresis copyright cito, ha demostrado su versatilidad como actriz y se ha ganado el cariño más menos o del público turco. Además Demet siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal, evitando los escándalos y centros en su trabajo. Esta actitud le ha valido el respeto de la prensa y la admiración superíndice 3N de sus fans. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿teme Can Yaman perder a Demet Özdemir? Quizá la respuesta no sea tan sencilla como un sí o un no. Quizá Can no tema perder a Demet como persona, sino como símbolo de un pasado que le recuerda sus rauces, su autenticidad y el momento en el que su carrera despegó superíndice 3. Quizá se cambia en Demet un espejo en el que se refleja una versión superíndice 3N de su mismo que ha dejado a Trup en su camino hacia la fama internacional. Y es que en el fondo la historia de Can y Demet es una historia de dos caminos divergentes, de dos decisiones opuestas y de dos formas diferentes de entender el U con diéresis copyright cito. Can eligió superíndice 3 la conquista internacional, la fama global y la imagen comercial. Demet eligió superíndice 3 la estabilidad local, el reconocimiento artístico y la autenticidad personal. ¿Q copyright n tomó superíndice 3 la decisión superíndice 3N correcta? Eso depende de cada uno. Pero lo que es innegable es que ambos han dejado una huella imborrable en la memoria de sus fans y en la historia de la televisión superíndice 3N turca. Y a pesar de la distancia y de los rumores, su historia sigue generando interu copyright y despertando pasiones. Ahora bien, no podemos olvidarnos de otro factor crucial en esta historia a los fans. Los fans de Can y Demet son un eju copyright cito de personas apasionadas que han seguido su trayectoria desde el principio y que aún sueu más menos han con verlos juntos de nuevo. Estos fans han creado comunidades online, han organizado eventos y han promovido campañas más menosas para pedir una reconciliación superíndice 3N. ¿Son los fans simplemente unos ilusos que se niegan a aceptar la realidad? ¿O son una fuerza poderosa que podrá influir en el destino de Can y Demet? La respuesta es probablemente una mezcla de ambas cosas. Los fans pueden ser idealistas y son más menosadores, pero también copyright N pueden ser creativos, persistentes y capaces de movilizar a miles de personas. Y en un mundo como el del espectáculo, donde la opinión superíndice 3N pública tiene un peso tan importante, la voz de los fans no puede ser ignorada. Si los fans de Can y Demet siguen presionando por una reconciliación superíndice 3N, es posible que en algún momento los productores de televisión superíndice 3N o los directores de cine se den cuenta del potencial comercial de reunir a esta pareja explosiva. Pero incluso si no hay una reconciliación superíndice 3N profesional, la influencia de los fans en la vida de Can y Demet es innegable. Los fans les han brindado su apoyo incondicional, les han defendido de las críticas y les han ayudado a superar los momentos difíciles. Y a cambio Can y Demet les han regalado momentos de alegría, de ilusión superíndice 3N y de esperanza. Entonces, ¿Q copyright nos depara el futuro para Can Yaman y Demet Özdemir? Nadie lo sabe con certeza. Quizá nunca vuelvan a trabajar juntos, quizá sigan caminos separados y quizá sus vidas se crucen de nuevo en algún momento. Pero lo que podemos afirmar es que su historia es una historia de amor, de amistad, de ambición superíndice 3N, de arrepentimiento y de esperanza. Una historia que nos recuerda que la vida es un viaje lleno de sorpresas y que, a veces,
los cuentos de hadas se hacen realidad. Y ahora mis chismosos favoritos, llegamos al final de nuestro Anu Ulises. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida de Can Yaman y de Met Uzdemir. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son teorías, especulaciones y rumores. La verdad real solo la conocen ellos dos. Pero al final lo importante es que nos divirtamos, que reflexionemos y que sigamos o más menos ando con historias de amor que nos hagan creer en la magia de la vida. Y si en el camino descubrimos algún chisme jugoso, no duden en compartirlo con nosotros. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Un beso enorme y no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Hasta la Superíndice 3º, chismosos.